pueblo de Dios está sediento, esa es la palabra. Estamos sedientos de la presencia, del toque realmente del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso tiene sus motivos. Eso tiene sus motivos, hermanos, porque hay mucha tristeza en el pueblo de Dios. Yo siento a veces que los hermanos al saludarnos, aunque sean de otras congregaciones, sonríen, pero en sus ojos hay tristeza. ¿Por qué hay tristeza en el corazón del pueblo de Dios? Si nosotros debíamos de estar gozosos, hermanos. Amén. Pero hay tristezas, hermanos, porque hay demasiadas raíces de amargura en el corazón del pueblo de Dios. Raíces de amargura porque no ha habido un verdadero perdón. No hemos perdonado de corazón a aquellos que nos han ofendido. No hemos perdonado de corazón al padre que te abandonó. No has perdonado de corazón, amén, al esposo que te maltrató o que te fue infiel. No ha habido un verdadero perdón en el pueblo de Dios a nuestros padres por diferentes motivos. No hay un verdadero perdón y por eso hay raíces de amargura en el corazón del pueblo de Dios. Amén. Raíces de amargura. Hay, como lo dije antes, tristeza. En otros hay rabia. En otros hay rencor. En otros envidias. Ese sentimiento de inconformidad con lo que Dios me ha dado. Amén. Que no viene de parte de Dios y que hace que la persona no logre ver la gloria de Dios en su vida, sino que el enemigo nos pone a ver lo que nos hace falta, lo que yo quisiera y no tengo, porque no vivimos un verdadero sometimiento a la voluntad de Dios. No hemos aprendido a someternos a la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Y eso es lo que tiene al pueblo en esa sequía. Es una sequía, hermanos. Hay una situación que no permite que el Espíritu Santo de Dios se mueva con libertad. Ni siquiera podemos abrir nuestros labios para decir un gloria a Dios o un aleluya con libertad. Y eso nos entristece, hermanos. Eso nos entristece porque el Señor nos dice claramente en su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo miraré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Y esto no es lo que voy a predicar, hermanos. El pueblo de Dios no quiere humillarse ante la presencia de Dios. Con dificultad, hermanos, venimos aquí al altar a arrodillarnos. Con dificultad abrimos nuestras bocas. Con dificultad pedimos perdón. Y si lo pedimos de labios para afuera. No hay una sanidad en nuestros corazones. Tiene que haber una sanidad. El Señor lo dice. Si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro, si se apartaren de sus malos caminos. Eso es lo más duro, apartarse del mal camino, porque nos gusta todo lo que se nos prohíbe. Amén. Queremos seguir jugando lotería. Queremos seguir
yendo al bingo. Queremos seguir, hermanos, escuchando música que no alaba a Dios. Queremos seguir haciendo todo lo que el Señor nos pide que no hagamos. Por eso el pueblo de Dios está así. Hay pecados ocultos. No queremos apartarnos, no queremos dejar el pecado. Y eso es lo que ha traído la sequía dentro del pueblo del Señor. Nos gusta la moda. Amén. Nos sentimos incómodos porque no nos vestimos como los demás, porque no nos peinamos como los demás y no nos cortamos el cabello como los demás. Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, hermanos. Tenemos que quebrantar nuestro corazón, tenemos que humillarnos. Miren, a mí siempre me ha motivado o me ha subido la fe de repente. Hermanos, cuando yo leo la historia de los dos ladrones o malhechores que fueron crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos maldecía al Señor, pero el otro le dijo: ni aún así respetas a Dios o temes a Dios. Fue la palabra correcta que dijo. Ni siquiera en la condición que estás temes a Dios. Este hombre, a la verdad, nada ha hecho. Nosotros estamos recibiendo el castigo por nuestras obras, pero este hombre nada ha hecho. Y cuando estuvo al lado de Jesús, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, ese hombre se humilló. Ese hombre reconoció que él es un pecador, que estaba mereciendo su castigo. Tenía un castigo que él se estaba mereciendo, hermanos. Pero él, al humillarse, al quebrantarse, hermanos, él sintió misericordia porque él vio a un hombre inocente que estaba siendo maltratado injustamente. E inmediatamente ese hombre recibió revelación, hermanos. Reconoció que era Dios. Le dijo al amigo: ni aún así temes a Dios. Y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas. Recibió la revelación de que ese hombre no era cualquier hombre. Cuando vengas en tu reino, o sea que ese hombre era un rey, el rey de reyes y señor de señores, y recibió la revelación de que el Señor iba a volver. ¿Por qué? Porque se humilló, porque reconoció su estado de pecador y recibió, hermanos, de parte de Dios don de ciencia, discernimiento, como usted le quiere llamar, pero recibió, hermanos, y eso es lo que nos hace falta. Porque no queremos reconocer nuestros errores. Nos es difícil pedir perdón, aún conociendo la palabra. La palabra discúlpame en nuestra iglesia no debe existir. Es perdóname. Esa es la palabra. Perdóname, mi amor. Perdóname, mamá. Perdóname, papá. Perdóname, mi esposo. Esa es la palabra. No es discúlpame. Amén. ¿Y por qué, hermanos? Porque todo esto es cuestión de fe. Muchas personas no entienden por qué están en pruebas constantemente. Porque no pasas la prueba. Porque eres un repetidor. Por eso, cuando no pasas la prueba, la vuelves a tener. Amén. Miren, a mí me emociona cuando leo la historia de Abraham. ¿Quién era Abraham? Hermanos, Abraham no era judío. Abraham era un babilonio. Era de Ur, de los caldeos. Era un politeísta. ¿Qué quiere decir? Tenía muchos dioses.
En Babilonia se adoraban a muchos dioses. ¿Y dónde está la grandeza de Abraham? Él escuchó la voz del Señor y obedeció. Y miren ustedes, hermanos, Taré, que era el papá de él, porque existía un patriarcado, fue el que salió de Ur de los Caldeos. Pero resulta que Dios no le habló a Taré, Dios le habló a Abraham. ¿Y qué pasó? Taré murió. En la primera parada que hicieron, Taré murió. Porque cuando Dios quiere algo contigo, hermano, cuando Dios te habla a ti, no a tu papá, no a tu mamá, no a tu esposa, te habló a ti, hermano, amén. Y Dios le habló a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué te quiero decir? Que la fe es un proceso. Abraham es llamado el padre de la fe. Pero eso fue un proceso, hermanos. ¿Qué pasó con Abraham? Se llevó a Lot y el Señor no le dijo que saliera de su parentela. No tenía que llevarse a Lot. ¿Y qué sucedió? Todos sabemos el problema que tuvo Abraham con Lot. Amén. Pero ¿qué hizo Abraham primero? Se fue a Egipto. ¿Qué trajo de Egipto? ¿Qué pasó en Egipto? En Egipto mintió o dijo una verdad a medias. Le dijo al faraón que Sara era su hermana, y en verdad es su media hermana, pero no le dijo que era su esposa. Amén. Eso se lo cayó porque sintió miedo. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿qué trajo Abraham de Egipto? Se trajo a Agar. Muchas riquezas le dio el faraón cuando salió de Egipto. Él salió con muchas riquezas. Igualmente Lot, hasta el extremo de que tuvieron problemas porque no alcanzaba el pasto para todos los animales que tenían. Y por eso tuvieron que dividirse. ¿Y qué hizo Lot? Lot se fue para la llanura del Jordán, una llanura, y Abraham escogió el peor camino. Porque cuando Dios te va a bendecir, hermano, no importa el camino que tú escojas, si es el mejor, si es el peor, Dios te va a bendecir donde estés y donde vayas, porque Él cumplirá su propósito en ti, hermanos. Amén. Y eso tenemos que tenerlo claro. No importa si en el trabajo te dieron el peor lugar. Si Dios determinó que te va a bendecir en ese lugar, en ese rinconcito, ahí te va a bendecir el Señor. Amén. Porque tenemos que vivir en fe y por fe. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Qué más sucedió? El Señor se le apareció a Abraham y le habló a Abraham face to face. Le dijo: vas a tener un hijo y haré de ti una gran nación, inicialmente como el polvo, y después le dijo como las estrellas posteriormente. Pero ¿qué pasó? Nuestra querida Sara se rió y el Señor le dijo: Sara, ¿te has reído? Y él dijo: no, no me he reído. Y el Señor le dijo: sí te has reído. Amén. Sí te has reído. ¿Quién puede decirle a Dios que no ha hecho algo que hizo? Amén. Nuestro Señor todo lo sabe, hermanos. Amén. Todo lo ve. Nosotros podemos engañar a quien tú quieras, menos a Dios. Y Dios no tiene por inocente al culpable, hermanos. Eso dice la palabra. Amén. Y como nuestra querida Sara se impacientó porque pasaba el tiempo y nada, no quedaba embarazada, entonces le dijo a Abraham: Abraham, vete con Agar. Y a Abraham la idea no le pareció mala. Se fue con Agar y nació Ismael. Nacieron los ismaelitas. Y allí, hermanos, comenzó el gran problema. Porque posteriormente, a los 13 años, nació Isaac, el hijo de la promesa. Y de Isaac salieron las 12 tribus que dieron origen al pueblo de Israel. Las 12 tribus que salieron de Jacob dieron lugar a las 12 tribus, pero
Cuando Agar fue sacada del campamento porque Ismael molestaba a Isaac, en el desierto el Señor le dijo a Ismael: haré de ti una nación grande también. Y de Ismael salieron 12 príncipes, semejante a las 12 tribus de Israel. Y allí viene la gran confusión. Amén. Que unos dicen que ellos son los elegidos y otros dicen los elegidos somos nosotros. Amén. Y que esta tierra es mía y esta tierra no es tuya. Hermanos, de allí salió. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Posteriormente, hermanos, y todos lo sabemos, el Señor le habló a Abraham y le dijo: ofréceme a tu hijo, llévame a tu hijo. Él sabía que lo iba a ofrecer. ¿Por qué? Usted nunca se ha preguntado por qué el Señor, después que le dio a Isaac, ¿no te parece, vamos a decir, ilógico que el Señor diga: llévame a tu hijo para que me lo ofrezcas? Pero si tú me lo diste, ahora me lo vas a quitar. Pero Abraham no dijo nada, hermanos. ¿Qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Abraham iba a sacrificar al niño hasta que el ángel lo detuvo. ¿Por qué sucedió ese evento? Ese evento sucedió, hermanos, lo mismo que va a suceder en cada uno de nosotros. Amén. Antes de que Dios te bendiga grandemente, el Señor va a probar tu obediencia y tu fe. Y eso fue lo que el Señor probó en Abraham. Él quería saber si ya Abraham había llegado a la estatura que él necesitaba llegar para recibir lo que el Señor le había decidido dar a Abraham, lo que le había prometido, hermanos. Cuando tu fe, hermanos, y tu obediencia llegue al nivel que Dios desea que llegue, entonces el Señor abrirá la ventana de los cielos y recibirás tu bendición. ¿Por qué no la has recibido? Porque no has sido obediente al Señor y porque te ha faltado fe. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender de todo esto. A veces nos preguntamos: ¿por qué me suceden estas cosas? Hermanos, yo me preguntaba, y todavía no he empezado a predicar, yo me preguntaba: ¿por qué el Señor escogió a María? El Señor miró el pueblo de Israel. Todas eran judías. Todas eran, en aquella época, todas eran vírgenes. Amén. Debían estar todas en una época reproductiva. Y de todas esas mujeres, Él escogió a María. ¿Por qué? Hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Amén. Tenía que ser, yo le preguntaba: Señor, ¿por qué la escogiste a ella? Siempre que leía la historia me preguntaba: ¿qué le viste a ella que no tenían las demás? Hermanos, yo no te puedo decir que Dios me lo dijo, pero yo pienso y quizás puedo estar equivocada, que tenía que ser una mujer que pudiera soportar la prueba que venía. Porque no era una prueba fácil, hermanos. Esa mujer llevó a ese niño en su vientre 9 meses. Ella lo parió, ella lo amamantó, ella lo vio dar los primeros pasos. Porque nuestro Señor se hizo humano, se hizo hombre y siguió todas las etapas normales. Amén, hasta los 30 años cuando inició su ministerio. Amén. Entonces, ¿por qué tú no te preguntas: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú me has escogido a mí para tener esta prueba? Amén. Entonces, tú tienes que llegar a la conclusión de que Dios te escogió a ti de entre muchas otras personas porque Él tiene un propósito en tu vida. Porque tú puedes soportar la prueba que Él te está poniendo. Nunca te pondrá el Señor una prueba que tú no puedas soportar. El Señor sabe hasta dónde damos cada uno de nosotros. Amén.
Pero lo importante, hermanos, es pasar la prueba. Lo importante es honrar a Dios. ¿Cómo? Teniendo fe en Él, obedeciendo a Dios, hermanos. Amén. Obedeciendo al Señor. Y eso es lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Por eso es que todavía no has tenido tu bendición. No porque el Señor se tardó, sino porque tú estás fallando.